empresa que él cree, estime oportuna. Y es más, estoy en contra de todo lo que está diciendo el señor Bermejo porque si dice que no han hecho estudios de mercado, el señor Brifau de Repsol y los árabes ahora dueños de Cepsa no han hecho un estudio de mercado con las dos refinerías que se acaban de poner en marcha, una hace escasos meses y otra se está poniendo en marcha ahora. No han hecho estudio de mercado. ¿Dónde? Una en Cartagena y otra en Huelva. No, lo de Cartagena me va a decir usted a mí que no es una nueva refinería. No, eso es una ampliación. Que está incumpliendo hasta la ley de costas y se lo han permitido. Enseguida le doy la palabra. Y ya para terminar, qué suerte han tenido los opositores a este proyecto, que han tenido mala suerte, dicen no haber venido nunca en un debate, pero qué suerte han tenido en estos 7 años andar por su casa en el Ministerio de Medio Ambiente con todos los técnicos, y nosotros nunca, tan solo una vez al principio, hace 7 años nos recibieron, y después de innumerables solicitudes nunca nos han recibido, por lo que más todavía entendemos que este desenlace ha sido politizado por una parte, y por otra parte también ha podido ser coaccionado por los opositores a este proyecto. Enseguida le doy la palabra al doctor Sánchez. Doctor Bermejo, por alusiones a lo que decía antes. Sí. En el tema del refino, como lo digo en este informe... Pero lo dice usted. La revista hoy no lo dice. Con datos de las empresas. Pero eso lo dice usted. Sí, es que yo también puedo cantar misa mañana. ¿Me deja hablar? Sí, no he empezado ni a hablar. Sí, ya que ha venido de Bilbao, que habrá venido en coche, por supuesto. Por favor, señor Pezón. Habrá usado petróleo para argumentar al doctor Bermejo. Por ejemplo. Que si no lo sabemos todos. Es indudable que en España el consumo de petróleo creció muchísimo hasta 2005. A partir de entonces cae. Alentados por ese pasado, en ese año, en 2005, Repsol y Cepsa sobre todo, se lanzan a un proceso de ampliación muy fuerte de refinerías, que está culminando en este momento, en algunos casos. Lo que usted llama nuevas refinerías no existen, no es cierto. Y en este momento, además, como lo he dicho antes, están parando las refinerías porque no hay demanda, que está bajando. Y todo el mundo en el sector de refino, a nivel español y a nivel europeo, dicen que hay una sobrecapacidad de refino. Hay una sobrecapacidad. En un mercado que tiende a disminuir, la Agencia Internacional de Energía dice, y que está certificando que está cayendo el consumo, y dice, esto es para siempre. Para siempre. No voy a hablar todavía del tema de cuántas son las reservas de petróleo, el techo del petróleo y todo lo demás. Esta es la realidad objetiva, que están quebrando empresas, que las grandes empresas petroleras del mundo están queriendo vender refinerías y si no pueden, las cierran. Este es el contexto de sobrecapacidad. Deme usted un dato que niegue esto que le estoy diciendo, porque estoy citando a Europea, estoy citando a la OCDE, estoy citando a la Agencia Internacional de Energía, estoy a los analistas del mercado de refino. Se lo acabo de dar. ¿Cuál? Las dos nuevas refinerías que se han puesto en España en marcha ahora. No es cierto, no son dos refinerías nuevas, le vuelvo a repetir. Y le reto a usted a que me demuestre que son dos nuevas refinerías. Porque lo tengo documentado con informes de estas dos empresas. Que no han hecho refinerías nuevas. Ni han aumentado la capacidad. Tampoco han ampliado la capacidad. Sí, eso sí. Claro, ampliar la capacidad porque disminuye el consumo. O sea, que los accionistas de Repsol y de Cepsa no saben manejar una empresa multinacional como la suya. En 2005 han invertido miles de millones ahí y no lo saben hacer. Y se han pillado los dedos. Había pedido la palabra hace ya un ratito el doctor Sánchez y enseguida le damos la palabra a Manuel León, que no ha intervenido todavía. Sí, el problema es que si la respuesta tarda tanto ya pierde relación. Me ha llamado mucho la atención cuando usted ha dicho que ya está bien que los ciudadanos queramos meternos o algo así con la inversión que hacen los empresarios. ¿Qué pasa? Mire usted, aquí hay que poner todas las verdades encima de la mesa para que los extremeños se enteren. Este proyecto, que no es viable, a los extremeños ya nos ha costado 10 millones de euros. 10 millones de euros. Y este proyecto no se va a llevar a cabo.
Y con 10 millones de euros en Extremadura se podían haber creado muchos empleos. Ustedes que tanto hablan del empleo, que todo lo justifican por el empleo. Las fábricas de minas de destrucción masiva producen empleo. La central nuclear de Valdecaballeros que cerró el señor Ibarra producía empleo. Pero hay momentos en la vida y situaciones en las que los ciudadanos tenemos que ver las prioridades. Si el señor Gallardo hubiera querido montar una fábrica de galletas en Tierra de Barros, usted no se preocupe que los ciudadanos no le habríamos pedido explicaciones. Pero si el señor Gallardo quiere poner una industria que es nociva para nuestra salud, para nuestra forma de vida, para nuestra economía natural, para el planeta, porque el cambio climático indica que hay que cambiar el modelo energético, ¿cómo no nos vamos a meter los ciudadanos en lo que un señor, por mucho dinero que tenga y muchos puestos de trabajo, quiera producir, pretenda meternos en el patio de nuestras casas industrias sucias como esta? ¿Cómo quiere usted que los ciudadanos nos estemos callados? Bien, vamos. Sí. Bien, perfectamente. Yo sigo diciendo lo mismo, aunque nos haya costado esos 100 millones de pesetas, porque era un accionista más. Más dinero le ha tocado al resto de los accionistas que había allí y no ha pasado nada. Igual que otras industrias que han metido y han fracasado por parte de la Junta. En este sentido, lo que hay que mirar ahora mismo es lo que usted acaba de decir del tema de la salud. Porque el hecho de ser médico, no todos los médicos opinan exactamente igual que usted. Eso sin lugar a dudas. Vale. Pero voy a hablar de un tema que se ha estudiado perfectamente, y usted debe que conocer perfectamente al coordinador por parte de la Universidad de Extremadura, del que coordinó los estudios que se hicieron en un momento dado, a ver en qué incidía la refinería una vez hecha sobre los olivos y sobre la vid. Y se llama Santiago Hernández Fernández, antiguo presidente de ADNER, que además curiosamente debe de saber algo cuando sigue al cargo de Monfragüe, y es uno de los 7 que han llamado para el tema del cementerio nuclear de Valdecañas, o de Val de las Cañas, o como se llame. El estudio ese que se hace en CEAN y otra más de máxima cualificación de España, dice claramente de que no hay absolutamente, perdón, cuando quiera usted le pongo frente, da la casualidad, lo que salió en prensa es lo que usted dice. No, señor. No, aquí han dicho que se puede. No, permítame que le diga con conocimiento de causa. Usted dice perdón, lo un momento. Que sale en perdón. Prensa. Vamos a ver. Si se lee el estudio no, completo, señor, yo no tengo que me permite continuar. Yo conozco personalmente a don Santiago Hernández. Y yo. Pero da la casualidad que yo lo veo prácticamente todas las semanas. Yo no. Bueno, pero yo sí. Él es el presidente del Consejo Económico Social de Extremadura y casualmente yo soy vicepresidente de ese consejo. Y ese estudio se lo pregunté y le llamó la atención de que alguno de ustedes dijera de que eran 4 páginas y media cuando son más de 200 folios lo que compete ahí. Es un ecologista demostrado, pero hay ecologistas y ecologistas fundamentalistas. El problema de los fundamentalistas es que dicen no a todo. Todo el mundo sabe sobradamente que cualquier industria contamina, absolutamente todas. Y no hay ninguna que no contamine, incluso lo de las placas solares, que están ustedes hablando en este sentido, contaminan al fabricar la propia placa. Y además, mucho más. Ahora, si ahora queremos decir que no necesitamos queroseno para montar en aviones o gasoil para montarnos en un tractor, porque estamos hablando de la agricultura, o no hace falta gasolina para ir en un coche, pues venga Dios y lo vea. Aquí se está hablando ahora de unas tecnologías nuevas en las que hay un proceso diferente del que había. Con todo el respeto, usted nos ha leído el proyecto. Manuel, da la casualidad de que es un proyecto innovador que le han copiado ahora precisamente tanto Repsol como Cepsa. Enseguida seguimos con el debate. Manuel, disculpe, pero vamos a darle la palabra al señor León, que no ha intervenido todavía. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hacer el contrapunto de distinguidos profesores universitarios. Además que de ser profesores universitarios estoy seguro que se habrán leído toda la documentación oportuna y es un terreno que se escaparía totalmente de mis posibilidades técnicas e intelectuales. Sin embargo, yo a lo largo de este tiempo que ha transcurrido ya en el debate, quisiera bajar el nivel no de discusión, sino de tema. Y yo creo que en Extremadura estamos viviendo, desde hace unos años, un histórico de fracasos para crear industria.
casi todos han ido vinculados a la cuestión del medio ambiente. Hablemos de la celulosa, hablemos de la famosa central nuclear de Valdecaballeros. Ahora, por razones que son distintas con los problemas medioambientales, ahora la refinería de petróleo, es decir, ya acumulamos un histórico de fracasos industriales bastante grande. Los que no vivimos de forma beligerante, y la otra vez no quise decirle al señor Sánchez que fueran ellos beligerantes, y mucho menos, lo aclaro el tema, nos preguntamos que ante este histórico de fracaso, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Hay muchas personas, yo diría que más de fuera de la región que de dentro, que vienen a darnos lecciones, pero la realidad social extremeña es la que es. Tenemos una cantidad enorme de parados y lo que es peor, dentro de ese segmento de parado que hay de todas las categorías profesionales y dentro del mundo profesional del que yo me he movido toda mi vida, pues realmente esta refinería que se planteaba hubiera sido una cantera enorme de trabajo para ingenieros. Yo diría que varios centenares durante las obras y luego durante el funcionamiento y explotación de esas instalaciones, pues una cantidad importante. Pero no solamente ingenieros, también químicos, físicos, farmacéuticos y de todas las categorías profesionales. Eso es una oportunidad que la hemos perdido. Yo no sé si realmente es debido a que es extremadamente nocivo o es que somos nosotros excesivamente pasotas que no defendemos el futuro nuestro y de nuestros hijos. Yo creo que para opinar... Vamos a pasar a otros argumentos. A partir de... Bueno, se hizo público el anuncio ayer, el Ministerio de Agricultura hacía público ese anuncio, esa declaración de impacto ambiental con respecto a la refinería Balboa. A partir de ahora existe un plazo de 15 días para las alegaciones. Decía el profesor Costa que este proceso está concluido. No hay capacidad para alegaciones. Sí, claro que hay. Además hay abierto un plazo para que digamos que la declaración no es declaración definitiva del Ministerio, sino que es una propuesta de inviabilidad o de desaconsejamiento, dice la nota de prensa, que es una nota de resumen y tal. Pero sobre todo se espera que se defina y sobre todo se espera que las autoridades regionales, que siempre han tenido cosas que decir, pues se expresen en ese sentido, ¿no? Pero vamos, esto es un asunto que efectivamente a estas alturas tiene ya una digamos, personalidad histórica. Es el resultado de un montón de cosas, el resultado de un fenómeno, de un proceso global, social, que ha concluido como ha concluido y está concluido. Mi experiencia sí lo dice. Pero yo quería decir, ya que me toca hablar, tenía que decir algunas cosas. No creo que haya muchos ecologistas extremeños, tampoco en ADNEX, que consideren ahora mismo a Santiago Hernández ecologista. Y yo conozco a Santiago Hernández, que somos de la misma edad o muy parecida, desde el principio, desde que efectivamente él fundó ADNEX. Tengo que decir que la historia es así. Extremadura ha sido objetivo, un territorio en el que se han fijado todo tipo de industrias sucias. Yo recuerdo en el famoso verano del 79, y los extremeños han tenido que reaccionar, lógicamente. Yo recuerdo en el famoso verano del 79, cuando la sublevación contra la central nuclear de Valdecaballeros, cuando se le dio la autorización, que el propio Rodríguez Ibarra, que entonces era un intrépido y joven diputado, pero nada más, pues echó ahí un discurso que tengo grabado, porque estuve, grabado, escrito, porque yo estaba allí, el famoso encierro de los alcaldes. Y decía que Extremadura era el tercer mundo, que era este, y que eso no podía ser y tal y cual. Y luego con la refinería Balboa, que es lo mismo, del mismo tipo de industria, pues se lo ha tragado todo y han parado al señor Gallardo porque ha hecho coalición con el señor Gallardo a través de vínculos políticos y familiares. La refinería es un dislate completo y por eso se ha dicho que no. Y las evaluaciones de impacto, desde los primeros textos, que son los del año 86, el primer decreto legislativo, prevén que las evaluaciones de impacto y la declaración de impacto final contemple globalmente el proyecto, no solamente las variables ambientales, y que se vea si eso se justifica. Así lo dice el decreto del año 86 y el reglamento también del año 86. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio, y eso pues es loable y eso pues está bien. Y en ese sentido,
se hace justicia también a esa historia triste de industria sucia. Yo recuerdo también la celulosa de Mérida, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque siempre el territorio ha tenido esa, digamos, esa distinta vocación y se ha especializado. Todos los territorios de todos los sitios, a escala planetaria, a escala europea, a escala española. Ha habido regiones a las que le ha tocado la industria sucia. Y ese ha sido el caso de Extremadura. Y por eso ha habido sublevaciones y respuesta social, sencillamente. Bueno, y finalmente, a mí no es la primera vez que me dicen que no venga a dar lecciones de fuera. Bueno, yo he intervenido en muchísimas cosas, y usted lo sabe, y en todo el país, y pocas veces me han dicho esto con fundamento, digamos, porque realmente yo siempre he planteado desde una filosofía pues ambiental esencialmente, pues en fin, lo que era, digamos, intereses generales, y he resaltado la importancia del medio ambiente porque me ha tocado históricamente hacer eso, ¿no? Pero yo le preguntaría, ¿y cuando la batalla antinuclear, dónde estaba usted? ¿Usted contribuyó en su región y en su tierra a decir que no, o habría dicho que sí? Eso se lo pregunto yo a los que me echan, digamos, en cara, que soy de otros sitios y tal. Y yo soy eminentemente español y conozco todas las regiones de España y he intervenido en todas las regiones de España por motivos ambientales. Y se me ha dado bien en el sentido de que he encontrado siempre a la gente más adecuada, he luchado con ellos y finalmente no siempre se ha ganado, claro que no, pero desde luego mi experiencia al cabo del tiempo me ha confirmado en que esa es una buena... ¿La realidad social la conoce usted igual que la realidad física de Extremadura? Procuro enterarme de ella, quizás no tan bien, pero procuro. Yo creo que no. Soy sociólogo, soy sociólogo. Profesores, usted muy bienvenido a este plato de debate de la televisión pública extremeña. Los extremeños somos muy hospitalarios, no es esta visión. Lo sé desde hace mucho tiempo, claro. Por favor. Hablaba el profesor Costa de la industria sucia. Hay otras opciones, hay la posibilidad de buscar energías alternativas. Una vez que el Ministerio de Agricultura ha emitido este informe y cuando efectivamente las renovables no pasan tampoco por su mejor momento con el final de las primas, vamos a ver qué futuro nos espera y lo hacemos a través del teléfono. Al otro lado de la línea telefónica contamos con Francisco Cuadros Blázquez, catedrático del área de Física Aplicada en la Universidad de Extremadura y experto en energías renovables. Señor Cuadros, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece el informe técnico presentado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre la refinería Balboa? Bueno, pues a mí me parece coherente, porque una refinería en el centro de España pues no tiene mucho sentido. O sea, transportar el crudo con la viscosidad que tiene, lo que cuesta energéticamente de aquí a Extremadura, pues no tiene mucho sentido. Sí, yo me alegro, vamos, no me alegro, porque tiene ventajas, todo tiene ventajas e inconvenientes. O sea, tiene ventajas de que puede crear empleo, pero bueno, a costa de no creo yo, a costa de otros problemas. Vamos, voy a entrar en más detalles, pero vamos, creo que ha sido acertada la decisión y que seguramente estaría tomada desde hace mucho tiempo. Bueno, sale ahora a la luz, pero bueno. Señor Cuadros, uno de los argumentos a favor de la refinería Balboa es la creación de empleo, era la creación de empleo. Las energías renovables son un yacimiento de empleo. ¿Es el momento ahora de las energías renovables? Sin duda, ese es el futuro, sin ninguna duda. Ahora mismo, bueno, pues hemos tenido una moratoria en lo de las primas porque ya, entre ellas la eólica y la fotovoltaica, pues entran casi a precio de mercado ya. O sea, no, si sube un poco más la luz y sigue subiendo el petróleo como está subiendo, yo creo que las renovables, estoy refiriéndome exclusivamente ahora a eólica y fotovoltaica. Esas prácticamente entran ya en precio de mercado, no necesitarán primas. Que hay que apoyar ahora, que es un futuro que yo creo que es muy importante para la región, es la biomasa. O sea, la biomasa ha sido la pariente pobre de las renovables. Somos un potencial de biomasa tremendo en Extremadura y la tenemos un poco ahí abandonada y yo, bueno, manifiesto mi apoyo. Ayer profesor, le ruego brevedad. En esta mesa hemos escuchado... Sí, bueno. Hemos escuchado que las energías renovables no son del todo limpias. ¿Qué tiene que decir usted a eso? ¿Cómo? No le oigo. Le decía que en esta mesa de debate, con los invitados que esta noche nos acompañan, hemos escuchado que las energías renovables no son del todo limpias, también contaminan. ¿Usted qué tiene que decir a esto? Vamos a ver,
si cualquier recurso explotable natural siempre crea impacto y contaminación. Ahora bien, eso es así. O sea, si yo voy a hacer recursos de la naturaleza, tengo que hacer algo, o sea, algo dejamos de huella, ¿no? Pero son las menos invasivas, y esto que dicen que la fotovoltaica por la creación de los módulos fotovoltaicos, no, eso no se sostiene tampoco, no es así. O sea, no se sostiene que contaminen. Evidentemente tienen contaminación, pero no a los niveles que puede tener una refinería, vamos, ni de lejos. De hecho, todas las tecnologías se comparan con renovables. Cuando se hace un impacto ambiental, dice, bueno, si yo pusiera esta potencia con renovables, ¿cuánto me ahorraría de daño ambiental? Es decir, son las referencias. Francisco Cuadros Blázquez, catedrático del área de Física Aplicada de la Universidad de Extremadura, muchas gracias por participar esta noche en este debate especial con motivo del anuncio del Ministerio de Agricultura por la declaración de impacto ambiental de la refinería Balboa. Tenemos que hacer una breve pausa, no se vayan porque enseguida regresamos en esta edición especial de debate en la que estamos analizando, como decimos, la declaración de impacto ambiental que ayer el Ministerio de Agricultura hizo pública sobre el proyecto de la refinería Balboa. Continuamos en esta edición especial de debate con motivo del anuncio que ayer hizo público el Ministerio de Agricultura por la declaración de impacto ambiental de la refinería Balboa, el proyecto del Grupo Gallardo, que lleva 7 años a la espera de conocer el resultado. La decisión del Ministerio de Agricultura. Antes de la publicidad hablábamos de energías renovables. Señor Pecero, ¿quería decir usted algo con respecto a las energías renovables? Lamento no haber podido saludar a Paco Cuadros, que tenemos cierta amistad, y yo quería decir, vamos a quedar sentado aquí, que nosotros no hemos venido aquí a cuestionar las renovables, porque de hecho pensamos y apostamos por ellas. Además, las dos pueden coexistir, y que el debate no es si renovables sí o renovables no, porque no lo estamos poniendo en duda. Además, yo creo que no hay duda. Los tres primeros que estamos aquí, ni Biomasa tampoco. Ni en la biomasa que dice, hemos participado, y de hecho yo he participado ya en varias construcciones de energía y de plantas termosolares. Entonces no es la cuestión. El debate es refinería, si la refinería era viable o no viable. Nosotros seguimos apostando que es viable, que técnica, medioambientalmente, social y económicamente es defendible, antes, ahora y después, y ese yo creo que es el debate de los ciudadanos y el que tenemos que representar aquí a los ciudadanos. Y quiero aprovechar para que en el estudio, en esta nota escueta que sacó el Ministerio, no se habla nada del impacto social y económico. Todo lo que he dicho antes es totalmente rebatible, y así lo demostrarán los técnicos competentes que han estado en estos 4 años, en estos 40 y tantos meses, trabajando en el proyecto. Pero del aspecto social y económico, de esa creación de tejido... El Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer la declaración medioambiental. Debe también de contemplarlo, porque la declaración de impacto medioambiental debe contemplar también los aspectos sociales y económicos. Y esa creación de tejido industrial que aquí se nos está cortando desde hace muchísimos años, y esa creación de empleo, sobre todo de tejido industrial, que es el que luego genera el empleo y el bienestar social, es del que no se ha hablado. Y tampoco se está hablando de que para nosotros sigue siendo totalmente una decisión política tomada por el anterior gobierno de Zapatero y ratificada por el gobierno de Mariano Rajoy. Ellos sabrán por qué y serán los que tendrán que dar explicaciones, y si no, a lo largo del debate lo podemos ir diciendo. Pero a nosotros lo que más nos ha indignado es que una decisión política haya caído sobre una losa más en los pocos meses que llevamos de año
y en los últimos del año pasado, no dejan de caernos losas sobre Extremadura. Y aquí no se está hablando en el debate, no solo aquí en esta mesa, sino a nivel general, de que en Extremadura, como apuntaba antes el señor León, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Si se nos está cortando todo el posible desarrollo. Hacemos extensiva esa pregunta al resto de la mesa. ¿Qué otras opciones los políticos hay? Señor Bermejo. Bueno, vamos a ver, con el tema del empleo se está haciendo, se ha hecho, y me imagino y me temo que seguirá haciendo mucha demagogia. Nada más iniciarse el proyecto de refinería Balboa, se abrió una oficina para que la gente se fuera apuntando. Uno de los 3 mayores economistas del mundo, Keynes, decía que se crea empleo haciendo zanjas y luego tapándolas. El tema fundamental es cuántos puestos de trabajo creo por unidad de inversión. Y en eso no le gana nadie a las renovables, en el campo energético. Hay otros campos que sí. Al alza, ¿no? Esperen, déjenme. Al alza. Y no solo eso, sino que los puestos de trabajo que crean las renovables son de alta cualificación. Por otro lado, las refinerías son de una enorme inversión y muy pocos puestos de trabajo, porque son plantas automáticas, como toda la industria química. Se estimaba una creación de unos 3.000 puestos de trabajo. Son las cifras que manejan en el proyecto, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Eso es parte de la demagogia. No se lo creerán vamos a ver, ustedes, ¿no? Es posible. Vamos a ver. No es eso lo que produce una Vamos a ver lo que generan, ¿no? Pero lo importante no es los puestos que trabajo, el ratio. Y entonces es donde la política, los políticos, tienen que definir cuáles son los campos que tienen que desarrollar. Es el problema del empresario, del grupo empresarial, en este caso de este o de otro. El ratio de inversión por creación de puestos de trabajo será de los inversores, que son los que van a apostar y van a poner su dinero ahí. Bien. No va a ser, el resto de la sociedad podrá opinar como usted opina. Pero es muy loable que usted opine y yo opine. Pero el problema será del inversor, el ratio. Yo lo que he dicho es que es un ratio. Y el ratio es para todos, para los empresarios y para cualquiera. Pero un gobierno tiene el deber, de impulsar aquellas energías que encima impactan muy poco, pero todo impacta, indudablemente, y tienen un ratio alto y además crean puestos de trabajo de alta calidad. Pero en última instancia estamos perdiendo el punto, que estamos en el fin de la era de los combustibles fósiles. Y el señor Fatih Birol, el economista jefe, y al final es el jefe, porque el que está por encima es un político que cada 4 años cambia, está continuamente diciendo, dejen el petróleo antes que los deje ustedes. Déjenlo cuanto antes. ¿Y qué está haciendo Alemania? Pues va a lanzar. Alguien hablaba de que sin petróleo no andan los aviones, no anda nada. Señor Bermejo, nos queda ya muy poquito tiempo. Vale. Tiene la palabra. Perdón, me gustaría poder dar un dato que da el promotor de la refinería. El promotor, este dato no lo damos nosotros. Y dice: como máximo la planta contaría con 450 trabajadores, de los cuales el 85% tendría su origen fuera de los 21 pueblos más afectados. Esto lo pueden leer ustedes y todos los extremeños en el tomo 1 del estudio de impacto ambiental, en la página 102, anexo 9, del análisis del impacto socioeconómico de la instalación de un complejo. Estoy hablando yo de la refinería en Extremadura. Respecto a qué se puede hacer, pues mire, así a bote pronto se me ocurre que de Extremadura el cerdo ibérico, en vez de salir en camiones para que los comercialice Jabugo o Guijuelo o tal, salga en bolsas de 100 gramos al vacío. ¿Le parece una industria adecuada para Extremadura y para nuestra economía? El día que todo eso esté hecho, a lo mejor ustedes pueden empezar a hablar de otras cosas. Pero mientras tanto, por favor. Es muy fácil decir lo que usted dice, y ahora se lo dice usted a todos los ganaderos de porcinos que se están arruinando. Y luego que monten la industria. A mí me parecería excelente si eso fuera así. Ojalá
Se te ha olvidado tenía la palabra el señor Pérez. Estábamos hablando de la refinería, ¿no? No podemos ir a otro Esto es un comunicado del clúster del metal, en el que dice las horas que se trabaja y la media que hay. Usted podrá decir una cosa. Clúster del Metal ha estudiado perfectamente. Yo no la digo, la dice el promotor, no, perdón, un momento. Eso sí lo ha dicho y eso no tiene que ver nada. Porque no tiene que ver nada. Porque eso era el puesto directo que tenía en un momento dado y no hablaba de los puestos que posteriormente en mantenimiento existen. Que si no hubiera mantenimiento lo tendrían en el interior. Por tanto, es muy fácil confundir a la gente cogiendo nada más que parte de todas las cosas. Lo que nos interesa. Es lo mismo que cuando habla uno... No, lo sabe perfectamente. Es como si se habla del arsénico. El arsénico mata lo que quiera, pero en pequeñas cantidades es curativa, que sí lo sabe. Sí. Pues lo mismo pasa con todas las cosas. No. Y come garbanzo y se pone tibio y termina reventado. Así que, en ese sentido, la exageración no puede. Se puede uno coger y se acordará perfectamente como médico de lo que ocurrió en la época del frenador, que para quitarse del medio Abelló, por los americanos pusieron una parte para confundir al público. Eso siempre existirá y eso es una manera de confundir. Voy a leerlo esto en un momento que son rapidísimos. Brevedad, por favor. Es decir, lo que daría lugar en el tema, simplemente en el principio de lo que hay. 6 millones de metros cúbicos de movimiento de tierra, fabricación de 16.000 toneladas de estructura metálica, suministro de instalaciones de 13.600 kilómetros de tuberías y conducciones, suministro de instalaciones de 14.000 válvulas, 2.700.000 horas de ingeniería, 23.500.000 horas de trabajo en obra civil, periodo de construcción previsto 48 meses, contrato medio de empleo directo durante esta construcción 3.270 trabajadores. ¿Pero qué significa además esto? Y eso dicho por lo del clúster, que no lo voy a leer porque si no tardaría un poco más. Esto va a suponer que 670 proyectos que tenía la comunidad, concretamente el clúster del metal, se van al carajo. Eso de que no produce trabajo, eso de que no crea puestos de trabajo, eso que no nos lo digan los empresarios, por favor. No, pero mi pregunta es, ¿justifica la creación de empleo otros efectos en el entorno? Entonces permítame que diga que con arreglo, porque no me dejó en un principio decir que en un principio se estaba hablando de la energía, de lo del pacto de Lisboa en un momento dado, y hablamos de Doñana, que lo dijo Pedro. Resulta que estando a 20 kilómetros y para hacer una tubería que abre, penetra, y hay 40.000 kilómetros de tuberías de oleoductos, poliductos en la península, exclusivamente en la península ibérica. No ha habido nunca ningún accidente, nunca ha habido ningún accidente en este sitio, nunca. Es decir, es el transporte más seguro que hay. Y eso está demostrado, eso es fácil de comprobar en ese sentido. Y luego también está demostrado que no ha habido ningún proyecto, concretamente de refinería, que se haya echado para atrás como este. Ninguno. Todos los que se han hecho han seguido para adelante y a lo máximo que ha llegado es a decirle, usted tiene que corregir esto o corregir lo otro. Nos quedan poco más de 10 minutos, me gustaría escuchar al profesor Bermejo y enseguida le tiene la palabra el señor León. Vamos a ver, se están produciendo accidentes en oleoductos por todo el mundo y continuamente, pero uno de los elementos de mayor impacto lo produce la carga y descarga, más bien en este caso, del refino. Hace muy poco ha habido un accidente muy fuerte en la refinería de Tarragona, bueno, en el puerto de Tarragona, con un vertido enorme. Y el que se hiciera esta refinería supondría más que duplicar el número de petroleros que andarían por la zona. Eso es incierto. Aumenta en 60. Aumenta en 60. Es que no puedo escuchar cosas que no son ciertas. Lo aumentaría en 60 petroleros anuales. Y en la actualidad hay más de 500 buques petroleros y metaneros que llegan a Huelva. Y Refinería Balboa lo aumentaría solo en 60. No diga usted ni confunda usted a los espectadores extremeños. Mis datos... Son sus datos que le habrán dado usted. Como los de usted, exactamente. Pero si eso es por la capacidad, si la capacidad te lo indica, la capacidad te lo indica. Más de 60 barcos petroleros no va a tener. ¿Cómo va a decir que tiene si ya hay? Bueno, me da lo mismo. ¿Y cuántos hay ahora en la refinería? ¿Cuántas toneladas cada barco hablamos? Por favor, de uno en uno. Bueno, no se escucha. Tiene la palabra el señor León, que no ha intervenido. Vuelvo a apearme en el debate tecnológico, que creo que no estamos en desigualdad de condiciones, pero creo que
que hay algunos interlocutores que llevan muchos años en el tema, cosa que no llevamos los demás. Quería hacer un especial énfasis en el dictamen o el día que ha emitido el Ministerio sobre la palabra de inviabilidad del trabajo, del proyecto. Yo no sé si esta inviabilidad es técnica, es medioambiental, es económica o son las tres cosas. En cualquier caso, para aquellos... Lo que se hizo público ayer fue la declaración de impacto Sí, pero utiliza ambiental. la palabra inviabilidad, que creo que es una palabra muy dura. Debemos ser conscientes de la dureza de esta palabra con vista a futuros recursos, porque luego tendrá que informar naturalmente el Gobierno de Extremadura, tendrá que emitir la autorización o no el Ministerio de Industria, y esto creo que es un muro bastante duro para intentar defender en el futuro el que esto prospere. Después también quería resaltar la gran sensibilidad que se respira en esta nota informativa del Ministerio de Agricultura en relación con, en fin, la proximidad de Doña Ana, que ya se ha dicho aquí, también una serie de factores que bueno, son realmente sorprendentes y desde luego yo que he seguido con cierto interés en los medios informativos en Andalucía, quiero contar una anécdota de hace 2 años, que hubo un vertido de un barco petrolero que estaba descargando en ese momento en Huelva, y claro, una alarma, fue en pleno verano, toda la gente de vacaciones en las playas onubenses, y me sorprendió que la noticia de los medios informativos no fue que había habido el derrame y que era peligroso. La noticia fue que esto puede pasar cuando se haga la refinería de petróleos en Extremadura. ¿Creen ustedes que la negativa de Andalucía y de Portugal yo creo que sí, ha influido a nivel informativo, más que la estoy presión hablando, social extremeña? yo creo que sí, que ha habido una clara connivencia, por lo menos de los medios informativos, en relación para que no prospere la refinería de petróleos en Extremadura. Está clarísimo. Sí, sí. Porque es que también en un momento dado escuché que el oleoducto iba a pasar a 20 kilómetros del pantano de la Minilla, del cual se surte agua de Sevilla fundamentalmente, ¿no? Entonces veo que hay excesivas sensibilidades que son de intereses creados posiblemente. En cualquier caso, lo cierto es que las diferencias en Extremadura están muy significadas, es decir, los pro refinería y los que están en contra de la refinería están muy divididas. La sociedad extremeña está dividida en este sentido, ¿no? Bueno, yo quería decir que me quedo pasmado, estimado amigo León, al oírte, porque si en algo se ha distinguido este caso, y yo lo he comparado habitualmente con los años 70, cuando el tema de Valdecaballeros, ha sido por el bloqueo informativo de la parte crítica, es decir, el alineamiento incondicional de todos los medios de comunicación, menos algunos online y algunas cosas marginales, con esta refinería, que era una causa regional absolutamente institucional, absolutamente prioritaria. Pero no me digas que no es verdad en estos años, no es verdad lo contrario. No es verdad lo contrario. Hombre, Pedro, y a mí, todos los días. y no voy a contar la experiencia mía personal, porque tendría que sacarle los colores a los medios de comunicación de esta región. Pero antes hablábamos que, claro, que resulta que la declaración del Ministerio no habla del impacto socioeconómico, solamente del ambiental. Pero es que esa es la misión de la declaración. Ya el proyecto del promotor ya dice todas las maravillas que va a hacer y toda la repercusión directa, indirecta, etcétera, etcétera. La evaluación de impacto consiste en eso, en encontrar si las dificultades o las pegas ambientales son duras, son excluyentes. En todos los proyectos que se someten, que son los grandes proyectos, y en este resulta que el problema pues es tan importante que... Profesor, disculpe, nos quedan apenas 6 minutos de programa. El tiempo que necesitamos para sacar una conclusión, le voy a pedir una conclusión a cada uno de ustedes. Empezamos por usted, señor Pecero. Pues yo quería matizar un tema con Andalucía, creo que era bastante importante. Pero tiene que ser muy breve porque nos queda muy poquito tiempo del programa. El informe que manejó la UNESCO era un informe que no era el último que se había realizado sobre el oleoducto, y eso fue intencionadamente enviado por la Junta de Andalucía o por los técnicos de la Junta de Andalucía a la UNESCO. Y luego la UNESCO no ha querido recabar el informe último consensuado
consensuado con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Una conclusión, señor Pecero, porque vamos a terminar ya este programa. ¿Esa era su conclusión? No, esa no es, por supuesto. Bueno, pues entonces le damos la palabra al señor Bermejo. Conclusión a este debate. Bueno, se ha evitado que se haga una inversión, aparte de impactante, tremendamente impactante, que es lesiva para Extremadura, en el sentido de que era un proyecto ruinoso, y entonces libera una capacidad de inversión que se puede hacer para productos emergentes, entre ellos energías renovables, eficiencia energética y otras muchas cosas más. Señor León, su conclusión a este debate. Bueno, la conclusión que puedo decir es que en torno a una anécdota, en torno al 2004-2005 tuve oportunidad de visitar la refinería de Tarragona y además posteriormente en un encuentro con el entonces alcalde de Tarragona, que no sabría decir ahora mismo el nombre. Cuando me pregunta mi procedencia y le digo que extremeño, ya había ese debate sobre la refinería, me concluyó ese alcalde de que nosotros tenemos una refinería que además está puesta prácticamente en las afueras de Tarragona y estarían encantados de tener otra si no la queremos los extremeños. Profesor Costa, ¿qué concluye? Pues yo resumo así, efectivamente, por donde he empezado. Yo creo que ha sido tenemos que felicitarnos de esta decisión ministerial y creo que ha sido un ejercicio de sensatez estupendo, de trascendencia y profético. Y ya digo que es el segundo gran ejercicio de sensatez que hace la Extremadura crítica, la Extremadura reflexiva, la Extremadura que piensa en el futuro. Señor Pérez. Bien, nosotros consideramos que desde luego lo que se ha hecho es, ya lo dije en un principio, una auténtica cochinada hacia una empresa que no solo crearía puestos de trabajo de una manera directa, sino que indirectamente crearía muchísimo más. Yo lo único que puedo decir en este momento, porque me llamó hace muy poco rato un amigo, dice: después de esto, 5 trabajadores van a la calle. Se está olvidando aquí el tema de la construcción, el tema del cemento, el tema del hierro, la siderurgia. Es que esto da lugar a una cantidad de gente que se irá a la calle dentro de poco en este tipo de cecla tremendo. Es decir, si se preguntara hoy día a la inmensa mayoría de la gente, no al sector crítico solo, sino al resto, a esa masa que dice callada, todos representados. No, pero si se llamara a esa masa callada que hay en la calle, vería el clamor de la necesidad que se tiene, y más hoy día, de impulsar industrias de cualquier tipo, incluyendo esta, en la que estaríamos muy orgullosos de que se hubiera puesto. Señor Pecero, representante de Plataforma Refinería Sí, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es su resumen de este debate? Mi conclusión es que lamento que este proyecto naciese politizado y que ha muerto o pretende que muera politizado. Un proyecto empresarial no se ha debido nunca politizar y, de hecho, en todos sus aspectos y durante todos estos años se ha ido politizando. Y creo, como todavía hay tiempo para recurrir y demás, estoy a buen seguro de que, aunque el Ministerio ya haya dicho... ¿Alberga todavía esperanzas de que pueda llegar? Por supuesto que sí, y si no, demostraremos públicamente de que el Ministerio ha tomado la decisión política, una vez más, contra Extremadura. Y a nosotros, los extremeños, no se nos está dejando que podamos resurgir y podamos abandonar ese vagón de cola, y que yo creo que con este mazazo que nos acaban de dar, nos acaban de sacar ya de ese vagón de cola. Solo tener una cosa que tener en cuenta: el 40% del presupuesto de la Junta de Extremadura anual estaría cubierto con los impuestos directos que quedaría este grupo empresarial, esta refinería de Alboa, en Extremadura. Ya. Y de aquí animo a la ciudadanía a que salgamos a la calle ahora a manifestarnos. Le damos la palabra a Pedro Vicente Sánchez, su conclusión, la última conclusión. La última conclusión es que esto debe animar, porque demuestra que cuando los ciudadanos se sienten agredidos, si se organizan y trabajan, se consiguen victorias como esta, que es evitar que los poderes, tanto económicos como políticos, puedan aprovecharse de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestra tierra. Animo a los extremeños a que vean que cuando se quiere luchar por algo con convicción y teniendo razones, se consigue. Esa es la mejor conclusión que podemos sacar.
Esa es su conclusión. Pues esto es lo que ha dado de sí este intenso debate, opiniones enfrentadas, opiniones muy distintas con respecto a un proyecto, el del Grupo Gallardo, el proyecto de la refinería Balboa, que llevaba 7 años esperando un informe del Gobierno central, en este caso la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura. La esperaba desde 2008 y ayer se conoció finalmente la conclusión del Ministerio. La refinería Balboa es inviable según el dictamen del Ministerio.